El Espacio Atenea. La Plataforma Ciudadana del Distrito de Salamanca. El Espacio BOP. Y Lorenzo Alonso Arquitectos, nos presentan la historia de la medicina desde el punto de vista arquitectónico, en la charla del San Carlos Alcendal. Bueno, yo creo que es una breve presentación de ambos. Voy a leer lo que tú mandaste, que había que decir de ti. De Alberto ya nos conocemos hace casi cada año, ¿verdad? Con lo cual, hablo más a veces, sí. Bueno, Leo, Javier, te conozco menos, evidentemente, de aquella charla que diste, ¿no? Cuando hicimos aquellas jornadas sobre Carlos III, ¿no? En la biblioteca, que fue súper interesante, hace ya de esto, antes de la pandemia. Es obsesionado con Carlos III. Un poco, ¿no? 16 o 17, ¿no? Por ahí, fíjate, o sea, madre mía. Bueno, leo lo que tú has escrito, cómo quieres que te presentemos. Médico saludista jubilado, trabajaste en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, consultor de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y de la EFID, que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Es presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, expresidente, y nada, que interesa la salud comunitaria y las desigualdades sociales. Y luego, Alberto, claro, nosotros, claro, hace 30 años, Alberto nos conocimos porque teníamos un punto de conexión en su momento, encontrándonos en los pabellones de IFEMA, montando stands. Hemos hecho siempre arquitectura efímera desde hace mil tiempo, desde los 90 o por ahí, ¿no? Sí. Antes sí participó en la etapa de la movida con el compañero Vicente Patón, que se da estas palabras como un homenaje a Vicente, un amigo y compañero de viaje de todos estos años, ¿no? Y que también estuvo en esos momentos defendiendo desde el Colegio de Arquitectos todo el tema del patrimonio, bueno, y con Alberto haciendo artículos y trabajando de una manera muy sesura. Pero ahí nuestro encuentro era en las Pérez, que a mí es una cosa que no se me olvida. Montajes en IFEMA, no sé cuántas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el stand de no sé qué? ¿Y tú cómo llevas el tuyo? Y así nos fuimos conociendo, ¿no? Ahora estás llevando desde hace unos años técnico de Madrid, ciudadanía y patrimonio. Sí, es que es difícil, ¿no? Y leímos, aparte en ese sentido, muy compatible, le da un poco igual quién esté gobernando esta asociación, ¿no? Si seremos nosotros, él va siempre desde Madrid Ciudad de Patrimonio a levantar el debate de qué se hace con el patrimonio arquitectónico en Madrid, ¿no? Y ese es uno de los ejes que tiene en toda la provincia, ¿no? Yo he coincidido recientemente con él, que en un trabajo que hicimos, un trabajo muy interesante, que hizo la conceptualización y previa a lo que sería la museografía de la pajarera del infante de Don Luis en Boadilla del Monte, que se recuperó desde el punto de vista de rehabilitación arquitectónica, y todo el guión de contenido lo desarrolló él, muy interesante. Y últimamente, de estos avatares, en el Colegio de Médicos, que bueno, me he quedado alucinado porque hicimos la exposición, no sé si llegaste a saber, Javier, del 125 aniversario del Colegio de Médicos. No la viste. Y ahí hay una junta que, madre mía, la junta que hay del Colegio de Médicos. Podemos hablar de ella. Sí, por eso, madre mía, el tesorero, cómo es el doctor Baremo, madre del amor hermoso. Y hablando de que quieren hacer como un libro porque han rehabilitado el Colegio de Médicos, que también es parte de la manzana sanitaria, ¿no? Aquello fue. Está el tenían perdido que ser hospital. Aquello era el hospital de mujeres, o mejor, ¿no? Y a raíz de esto nos volvemos a reencontrar porque había que hacer un libro, que no sé si se hará o ahora. Espero que sí, porque después de música. Claro, llamé a Alberto, oye, querías en hablar sobre la manzana sanitaria, y él ya lo contará mucho mejor que yo. Y es ahí donde, pensando y hablando, concluyó tu conferencia, la experiencia con Alberto, para poder uniros aquí, que me parece súper interesante, medicina y arquitectura en un encuentro. Pues nada más. Muchas gracias. Presentación. Bien. Vamos a ver.
Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a estar en familia. Como hemos dicho antes, es heroico los que habéis venido aquí. Muchas gracias, ¿no? Habéis superado todos los retos meteorológicos y atascos, etc., ¿no? Cuando primero quería agradecer aquí a la plataforma ciudadana del barrio Salamanca. Para mí siempre es los del barrio La Guindalera, pero son del barrio de Salamanca. Que me haya invitado, especialmente a Marisa San José, que me llamó y me lanzó un reto en el sentido de hablar de algo que nada más tenía un título, que era del San Carlos Arcendal. Y me pedía que hiciera una exposición en 20 minutos con la idea de luego generar un coloquio, ¿no? Entonces, yo no sabía cuál era el contenido, simplemente iba a estar con un compañero que era arquitecto, que iba a hablar sobre arquitectura sanitaria. Entonces, yo os cuento lo que yo he asociado con esas palabras de San Carlos Arcendal, y que en principio me sugería como hablar de la historia del hospital en Madrid, porque el Hospital San Carlos es un hospital y el Zendal, bueno, no sabemos si es un hospital. Hay algunas personas que no creen que es un hospital, de que no cumple los criterios como tal. Me gustaría luego saber la opinión de Alberto en ese sentido. Pero realmente se llama hospital y sería como la historia del hospital en Madrid en 3 siglos casi, ¿no? Porque el Hospital San Carlos tiene una historia incluso anterior al siglo XVIII. Entonces, me ha salido esto. Es una caricatura, no, en 20 minutos no esperéis ninguna cosa sesuda sobre la historia de la medicina social, de los dispositivos sanitarios, pero sí, de alguna forma he seleccionado algunas imágenes y algunas ideas que yo creo que pueden servir para el coloquio de después, ¿no? Y entonces tenía unos subtítulos que es casi la síntesis de la exposición, porque es de moridero de pobres a templo de la medicina y de fuente de plusvalías a McGuffin pandemia. Voy a explicar qué me refiero con esto. Bueno, yendo al principio, de moridero de pobres a templo de la medicina sería casi la evolución del Hospital de Madrid desde el siglo XVIII al siglo XIX y el XX. Y me refiero que, los hospitales, al contrario de lo que nos sugiere la palabra hospital como un espacio para curar o para diagnosticar, como sabéis, originalmente no eran para eso, sino que formaban parte del sistema benéfico asistencial de Madrid cuando se crean. ¿Y qué significa esto del sistema benéfico asistencial? Servían sobre todo para recoger a las personas que estaban en situación más depauperada. Había enfermos, pero también había discapacitados, había indigentes, había prostitutas, etc. Y se los metía en un espacio en el que algunos estaban enfermos y otros no estaban enfermos, y era un desastre desde el punto de vista epidemiológico. O sea, las mortalidades que había a nivel hospitalario era de forma importante. Entonces, lo importante es que a quien se metía aquí era a los que no tenían dónde caerse muertos. Esa es la expresión, yo creo que más apropiada. Y, como tal, era un sitio de recogimientos, pero también era un moridero. Un sitio donde se iba a morir el que no tenía dónde caerse muerto. Porque tenía dónde caerse muerto, eran atendidos a domicilio. En aquel entonces los ricos, como sabéis, huían del hospital, y quien tenía posibilidades llamaba al médico en casa y era atendido en casa. También desde el punto de vista profesional, el hospital no era un sitio de prestigio profesional, sino la práctica médica, que además la que daba dinero, era la práctica del interior del hospital. Además, los hospitales ni siquiera eran gobernados por médicos, eran gobernados por otro tipo de administradores, a veces de la Iglesia o de otros, y los médicos tenían una función, digamos, secundaria. Eran contratados, pero no era lo principal.
Y una cosa también importante, ahí tenemos una imagen del Hospital San Carlos, es posterior, no es a su creación, esta imagen debe ser del siglo XIX o principios del XIX, finales finales del XIX, principios del XX. Sin embargo, el Hospital San Carlos estaba ubicado no en cualquier parte, sino en la parte de los barrios bajos. Como sabéis, los barrios bajos de Madrid, aquí tenemos un mapa, que es el mapa del doctor Chicote, no el de los cócteles, ¿no? El doctor Chicote era el responsable del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid en aquel entonces, es decir, realmente desarrolló una función que yo posteriormente, no voy a contar mi historia, tuve el honor de desarrollar después. El caso es que él hizo este mapa, a mí me parece muy gráfico, me gusta, de la mortalidad por barrios en Madrid, y en el que en negro estaban representados los barrios que llamaba muy insalubres, que eran aquellos que tenían una mortalidad superior al 35 por 1000, fijaros qué bestialidad, o sea, es un 3,5% de mortalidad, ¿no? Y entonces los que conocéis bien la ciudad, sabéis que esto de aquí es lo que es el Madrid de la valla de Felipe IV, que era una valla, como sabéis, nada más a efectos fiscales, pero que de alguna forma determinaba que los barrios por dentro de la valla, al sur, que eran los barrios bajos, no solamente bajos a nivel, digamos, de riqueza, sino que también eran topográficamente los más bajos, que son los que están por encima de la Ronda de Valencia, estamos hablando del barrio de Lavapiés, el barrio del Rastro, incluso Latina, la zona donde está actualmente el San Carlos, eran los barrios más humildes, y también fuera, esto que está aquí dibujado en negro, eran los arrabales también que estaban por ahí, que era desde la zona de Santa María de la Cabeza hasta Peñuela, las Injurias, etcétera, que como sabéis son barrios que tienen ese protagonismo de la novela del realismo social, ¿no? Como la Horda, la Busca, etc., ¿no? Entonces, bueno, también como sabemos, en lo que era el extrarradio, si podemos decir así, norte, eran zonas también, en el sentido no topográficamente bajas, pero también con unos índices de mortalidad, probablemente en ese momento la Guitarera, como sabemos, era uno de los ¿cómo se llama? Extrarradios, probablemente tendría también unas cifras de mortalidad que no eran de los barrios más saludables. Pero lo importante es que todos estos dispositivos benéficos asistenciales se situaban allí donde había población más pobre. De hecho, como sabéis todo, la Inclusa, el Colegio de Desamparados, todo eso que se sabrá, Alberto, muy bien, que está en todo el eje de lo que es la calle de Atocha, etcétera, estaban ahí porque, digamos, que la clientela estaba también por esa zona. En parte, algunos dicen que había más mortalidad porque estos dispositivos estaban colocados ahí, pero también es verdad que había otras, o sea, aparte de ser un sesgo, como diríamos ahora, ecológico, ¿no? Realmente también había condiciones de vida suficientemente negativas para la supervivencia y para la esperanza de vida más corta. Bien, dicho esto, de moridero de pobres, diremos que también se produce un cambio del paradigma médico-sanitario aproximadamente a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Aparece la bacteriología, aparece la idea de que la medicina puede luchar frente a las grandes plagas infecciosas, y surge también la idea de que la tecnología sanitaria es importante para conseguir ese diagnóstico y esa curación. En ese momento, los hospitales están mejor situados que la atención a domicilio para tener esa tecnología sanitaria, para tener la posibilidad de acceso a los cadáveres,
que además generan experimentación y generan conocimiento, y también para la formación médica empieza a ser un lugar goloso, digamos. Entonces cambia totalmente la situación. De pronto el hospital es un dispositivo atractivo, tanto para las clases, digamos, más pudientes, que empiezan a quererse ser tratados en esos hospitales que tienen esta tecnología sanitaria, como para la propia profesión médica, que encuentra muy atractivo el trabajar en estos sitios. Ahí surge pues este movimiento de la medicina clínica hospitalaria, que se desarrolla sobre todo a finales del 19 y principios del 20, y va a dar lugar al modelo de hospital que actualmente conocemos como el templo de la medicina. Es decir, es como el referente de si alguien quiere ser buen médico, buena médica, tiene que formarse en un hospital y tiene que trabajar en un hospital. El resto, hacemos otro tipo de cosas, atención primaria, salud pública y tal. Bueno, tiene que haber todo en la viña del Señor, pero el que realmente es médico es el médico hospital. Bueno, dicho esto, la idea es que el hospital, como os decía antes, se convierte en un instrumento diagnóstico y terapéutico, en el que es fundamentalmente la tecnología, y es fundamental como tal de que se aísle de su medio, de que tenga la tranquilidad para llegar a la taxonomía que lleva al buen diagnóstico, y en que cualquier otra cosa aísla, distrae de lo que es llegar a la esencia del diagnóstico. Pasa a ser un centro controlado por la profesión médica, los directores tienen que ser médicos, y con una organización jerárquica muy clara entre, por ejemplo, médicos, enfermeras, y entre los médicos también diferentes organizaciones. De hecho, se copia la organización jerárquica militar y religiosa también, porque los hospitales militares fueron un modelo importante para este concepto de hospital. Bueno, como os decía antes, también eran centros que favorecían la experimentación, el acceso a cadáveres y la formación médica. Lo que tenéis ahí a la izquierda es una pintura anónima del doctor Carlos Jiménez Díaz impartiendo una clase en la Escuela de Medicina de San Carlos. Como sabéis, el doctor Jiménez Díaz, cuando vino el golpe de Estado, se exilió, pero fueron de los que recuperó el franquismo, y actualmente es conocido por la Fundación Jiménez Díaz, que tiene, cuyo buque insignia es esa clínica, la Clínica de la Concepción, que se inauguró en 1955 y que era el paradigma, yo estudié ahí, por cierto, era el paradigma de lo que era la medicina clínica en ese momento. Si os fijáis incluso en esa fotografía, en esa pintura que estaba en la biblioteca de la Concha, como le llamábamos, la Concepción, a mí siempre me impresionaba, primero porque veis todas las patas alrededor de un cuerpo, pero en un orden jerárquico en el que yo me imagino que al principio están los jefes de sala, los jefes de sección, luego los adjuntos, luego los résitos, serían luego ahora los R3, los R2, los R1 y los estudiantes de sexto de medicina. Y bueno, la señora que tenéis ahí abajo, en esa actitud, esa es doña Concha, era su mujer. Y como veis, hay también la presencia de una monja, porque las órdenes religiosas tienen una función muy importante como auxiliares antes de que aparecería la enfermería laica profesional dentro de esta orden jerárquica. Bien, eso viene la asociación que hacía de Moridero de Pobres al Templo de la Medicina. Este concepto de hospital es el que se va a desarrollar durante todo el siglo XX, es el que tenemos como referencia la medicina norteamericana, ¿no?, que fue siempre un modelo para también el desarrollo de nuestro país, y durante el franquismo, digamos que el hiperdesarrollo vino con las residencias sanitarias. Residencias sanitarias, como sabéis, es un eufemismo para hospital, ¿no?, igual que centro psiquiátrico para manicomio, o que, bueno, podemos así hablar de todas las eufemismos que nos gusta
Entonces, como sabéis, el hiperdesarrollo de este modelo, que no he dicho antes que es un modelo que, aunque lo he sugerido, es un modelo que se aísla del entorno, o sea, es el modelo más anticomunitario que hay, ¿no? Puede haber, y ahí me gustaría saber los arquitectos vuestra idea, en estos modelos puede ponerse un edificio de estos sin que tenga nada que ver con el entorno, ¿no? Sino que tiene que ver con unas lógicas internas que tienen que ver con la distribución de las funciones diagnósticas y terapéuticas, ¿no? La Residencia Sanitaria de La Paz, el Hospital La Paz, como sabéis, se llama así porque fue el gran monumento que construyó el franquismo para celebrar los 25 años de paz. Se inauguró como tal en 1964 y era ese monstruo en el sentido, no quiero ni mucho menos desvalorarlo, porque creo que ha sido un activo muy importante para la sanidad pública, sigue siéndolo, pero respondía monstruo en el sentido de grandes edificios con hasta 1000 camas, tenía ya 1000 camas en 1966, y en el que lo que se primaba sobre todo era esa capacidad diagnóstica y terapéutica, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo, en los años 70, se empieza a poner en duda este modelo y se empieza a haber una serie de críticas sobre el modelo de los megahospitales. Se empieza a hablar de que por economía de escala se debían hacer hospitales que como máximo de 500 camas, porque incluso para el mantenimiento siempre se decía un chiste en La Paz, decía cuando se empezaba a pintar las ventanas se acababan y las primeras ya estaban sucias, en el sentido de lo difícil que era mantener un sitio como este. Se van a hospitales más pequeños, aproximadamente como máximo de 500 camas, y empieza a entrar la idea de la humanización hospitalaria, como que es un espacio demasiado tecnocrático en el que no se ha tenido suficiente en cuenta la persona que está ahí pasando un tiempo y un tiempo muy duro. Empieza a hablarse, si os acordáis, de permitir a los hombres que acompañan a las mujeres en el parto, se empieza a introducir juguetes en los espacios infantiles, se habla del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso desde ese punto de vista se vuelve la vista a un modelo anterior de hospital que yo no he mencionado, que es el hospital higiénico antituberculoso, que estuvo muy de moda también a finales del 19 y principios del 20. La idea, incluso antes incluso del paradigma bacteriológico, estaba el paradigma miasmático, por el cual la enfermedad estaba producida por los miasmas, que eran las emanaciones de la materia orgánica. En ese sentido se pensaba, cuando incluso no había armas terapéuticas antiinfecciosas, que el sol, la convivencia con espacios verdes, el aire limpio podía tener efectos terapéuticos. Y ahí se organiza un hospital, como veis, es lo contrario al anterior, es decir, horizontal en vez de vertical, con grandes terrazas para poder tomar el sol, con espacios verdes, espacios donde caminar, etc. Y ahí me gustaría también saber la opinión de Alberto y el resto de arquitectos. Yo he encontrado como que se volvía en ese momento a la posibilidad de hacer hospitales en el que lo horizontal y el valor del espacio público entre los pabellones podía empezar a tener su valor. Esa localización es del Hospital del Rey, inaugurado en 1925, que está en la zona, como sabéis, de Sinesio Delgado, que es una zona, una bendición, una isla en medio de lo que es la arquitectura de las torres, etc. Bueno, dicho esto, también decir que estamos en final de los 70 y los 80, en el que hay un nuevo paradigma, que es el de la atención primaria de salud. Ahí tenéis la portada de la Declaración de Alma-Ata de 1978, en el que se invita a los gobiernos a cambiar el chip de tal forma que el hospital ya no esté en el centro del sistema sanitario, ya no haya ese hospitalocentrismo, sino que haya nuevos dispositivos como los centros de salud que tienen la diferencia con el hospital, aparte por supuesto de ser más pequeños, sino que sean dispositivos comunitarios, que están insertados
en una zona concreta y dan servicio a una zona, es decir, hay la idea de territorialización, dar servicio a una zona básica de salud, que como sabéis es una unidad de unos 25.000 habitantes. Esa es la primera característica, y la segunda es que, a pesar de que atienda a la enfermedad, el gran reto es que esté orientado a la salud, por eso se llama centro de salud y no se llama ambulatorio. Yo cuando mi primera camiseta fue de médico de familia en el año 1980, fue la segunda promoción, y estrenamos los primeros centros de salud y estábamos empeñados en que la gente dejara de llamarlo ambulatorio, porque para nosotros no tenía nada que ver el ambulatorio con el centro de salud. Al cabo del tiempo me he dado cuenta que no es tan importante. ¿Y la diferencia con la casa de socorro? La casa de socorro era uno de los dispositivos benéficos asistenciales también fundamentales, y como dice la palabra, era para el socorro, era para urgencias, ¿no? Luego se convirtieron en centros municipales de salud comunitaria algunos, pero eso es otra historia. Bueno, entonces la idea, como veis, era un cambio total. O sea, hay una nueva idea de la arquitectura sanitaria en el que esos nuevos dispositivos orientados a la salud sí con una inserción comunitaria. Y bueno, acabamos la primera parte. La segunda sería siglo XXI. ¿Qué pasó en el siglo XXI? Yo lo resumo de fuente de plusvalías a McAfee pandémico. ¿Qué quiero decir con esto? En el siglo XXI, pero también a finales del XX, hay un cambio político, pero también hay un cambio de mentalidad y de modelo. Esas ideas de la orientación comunitaria de los propios centros de salud empiezan a desaparecer, empiezan, mejor dicho, a reenconarse con ideas que tenían que ver con el gerencialismo, o que lo importante era atender la demanda asistencial, lo importante era contener el gasto farmacéutico, y en el plano comunitario la promoción de la salud estaba ahí, pero quedaba como casi un lujo asiático, que algunos desde el voluntarismo seguían desarrollándolo, pero no era ya como el centro de las prioridades institucionales. Y a la vez ocurre una cosa importante. Al cambiar, digamos, también el enfoque político, aparece la idea de la sanidad como mercado. Es decir, la sanidad ya no era la idea de dispositivos públicos que cubren un territorio, sino se rompe la zonificación, se va a un área única que favorece la competencia entre los diferentes proveedores sanitarios. Tengo aquí a mi amiga María Negra, que es colombiana y sabe muy bien ese sistema de competencia entre proveedores sanitarios. Eso significa que empiezan a construirse incluso nuevos hospitales, lo cual era una buena idea. En principio podía descargar a los grandes hospitales o residencias sanitarias que estaban en ese momento funcionando, pero nos empezamos a dar cuenta que la construcción no respondía a lógicas de planificación sanitaria. De hecho, en esa época desaparece la Dirección General de Planificación de la Consejería de Sanidad, sino que la propia construcción del hospital, merced a un nuevo modelo de iniciativas público-privadas, pasa a ser una fuente de plusvalías. Es decir, se cede a la iniciativa privada la construcción del hospital porque podía tener un interés a nivel público, pero también tenía un interés claro a nivel del beneficio económico. Y empiezan a aparecer una red de hospitales en el que la idea es que acaben, más que dar servicio el de Leganés al área 9, el de Juan Carlos I, al Corcón, etcétera, que era nuestra idea antigua, que compitieran entre ellos, en un mercado único cada vez más desregulado. El hospital como fuente de plusvalías, como sabéis, si damos un salto 10 años después, dio lugar a aspectos feos, ¿no? Uno de ellos es las puertas giratorias. Las mismas consejeros, consejeras que fueron responsables de este desarrollo de las iniciativas públicos-privadas, cuando acababan, aparecían en las mismas empresas que habían conseguido estas licitaciones, y empiezan a salir noticias que daban cuenta de que ciertas decisiones no respondieron a una lógica que tenía que ver con la racionalidad económica y con el servicio público.
También como sabéis, no quiero insistir en esto, han sido también fuentes de corrupción en el sentido que sirvieron también para la financiación, no digo de los partidos políticos, sino de algún partido político, sobre todo el que en ese momento estaba en el poder. Bien, dicho esto, del hospital con fuente de plusvalías ya pasamos al Zendal, y al Zendal como McGuffin. ¿Qué quiere decir esto de McGuffin? Hay aquí aficionados al cine, me imagino a Hitchcock, les sonará lo de McGuffin. Para Hitchcock, por si acaso no lo sabéis, un McGuffin era una trama que introducía dentro de sus películas que no era lo importante, pero que distraía de esta forma. Es como lo que dicen los mexicanos en lo de poner las cajas chinas, ¿no? Es algo parecido, que se busca distraer la atención con otros hechos. Y para mí, el Zendal, que desde algunos criterios racionales no se entendió por qué se construyó en plena pandemia ese dispositivo, porque no respondía a las necesidades de ese momento, ¿no? Y bueno, no quiero meterme en profundidad, si queréis luego en el debate lo hablamos. La única posibilidad de entender la lógica es pensarlo como un McGuffin. Fue en ese momento un instrumento para distraernos de otras cosas que estaban pasando en ese momento, de la necesidad de reforzar la capacidad instalada de los hospitales que estaban, de no detraer personal de atención primaria para que fuera un mecanismo de contención, y realmente fue algo espectacular que con el tiempo se ha comprobado que ha tenido unos usos muy mejorables, ¿no? Esa es la idea de McGuffin. Pero también yo el Zendal lo asocio con este libro que seguro que muchos conocéis, que es el de los no lugares de Marc Augé, ¿no? Porque si lo veis, hay una fotografía del Zendal, a mí me recuerda a un hangar o un aeropuerto, ¿no? Entonces, es como la idea, ya que hablábamos antes de la humanización, lo más deshumanizado, lo más despersonalizado, ¿no? De alguna forma, los no lugares, Marc Augé decía que eran aquellos lugares que son de confluencia anónima de personas que no tienen identidad, que pueden ir como mucho más allá de un cruce de miradas, poneros en un aeropuerto o en una sala de espera de una estación de autobuses, y donde las personas que están en tránsito deben instalarse durante algún tiempo de espera, sea la salida del avión, del tren o del metro. Es decir, los no lugares es, digamos, la constelación de ese anonimato, de esa deshumanización. Y creo que no es casualidad. Es decir, esta idea responde también a una concepción política y una concepción, digamos, ideológica, que para mí, que le he dedicado bastantes años en mi vida profesional antes de jubilarme en la salud comunitaria, y soy un abanderado de lo comunitario, ¿no? Pues es como la idea de lo contracomunitario, ¿no? De hecho, bueno, cuando hablamos de un espacio anónimo, es un espacio, lo anónimo puede tener sus ventajas. En ese sentido, acordaros lo que decía nuestra presidenta, que le gustaba Madrid y que para ir a la libertad era, por ejemplo, un espacio en que no se iba a encontrar, no tenía por qué encontrarse con su ex, con su anterior pareja, ¿no? Y es cierto, desde ese punto de vista, un espacio anónimo es un espacio de la soledad deseada, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, Mónica y yo trabajamos en un proyecto piloto en el Ayuntamiento de Madrid, de la prevención de la soledad no deseada, siempre explicábamos que la soledad no deseada, la llamamos así, porque la soledad puede ser deseada, puede ser una bendición en este mundo, no solamente vivir solo, que en este momento es un privilegio, sino estar solo. Y yo creo que nuestra presidenta se refería a eso, que a veces es un privilegio estar solo, y que en Madrid, que ella pensaba, o que ella piensa, es un espacio en el que los lazos comunitarios son suficientemente débiles y los espacios son suficientemente autónomos para que no tengas que encontrarte a tu ex. Pero esa idea del Madrid contracomunitario va asociado también a la soledad no deseada. Porque cuando Mónica y yo trabajamos este proyecto, siempre decíamos que para nosotros la soledad no deseada existía
porque existía la no comunidad. O sea, la soledad no deseada era un síntoma de la debilidad de los lazos comunitarios y de buena vecindad. Y como tal, abordamos también lo que es la prevención, ¿no? Bueno, y esto lo enlazo yo, que cuando la soledad, muchas veces la soledad no deseada se asocia a las personas mayores, aunque siempre dijimos que no tiene por qué, pero si nos situamos en el McAfee pandémico, tenemos que pensar también que la máxima situación de soledad no deseada en personas mayores fue la que se dio en las residencias de ancianos, que en este momento ya no tenemos morideros de pobres, como lo que fueron los hospitales de nuestra época, pero probablemente si tenemos que priorizar el abordar aquellos sitios que son morideros en este momento, son las residencias de ancianos. Y no digo que solamente murieran pobres durante la pandemia, pero sí es cierto, primero, que hubo más mortalidad en las residencias más mayores, más grandes, que eran más baratas y que tenían menos auxiliares sanitarios para asistir, y que la evacuación se permitió a la sanidad privada y no a la sanidad pública. Es decir, sí que hubo un gradiente social, todavía no está suficientemente estudiado, aunque está iniciado con respecto a esta mortalidad. Entonces, los nuevos morideros de pobres ya no son los hospitales, sino son las residencias de ancianos, y lo dejo aquí, perdonadme con ese tono dramático y más negro, pero es un relato circular en que vemos que el hospital cumple diferentes funciones, se contemplan esas funciones de forma diferente dependiendo de la ideología, del contexto político, social, histórico, etc. Y para acabar, momento spam, si queréis saber más, tenéis mi blog, que es Salud Pública y otras dudas, en el que voy a ir compartiendo mis obsesiones histórico-sociales y en el que gran parte de estas cosas están contenidas. Alberto. Yo la verdad es que después de esta exposición, pues sinceramente me entran ganas de entrar en materia y no hacer esto que yo voy a hacer, porque yo voy a hablar exclusivamente de la evolución de la arquitectura hospitalaria en Madrid. Pero es verdad que hay muchos temas que ha sacado que luego hablaremos y que alguna relación tienen, pero vamos, que me parecía muy interesante porque yo sabía que la suya iba a ser mucho más polémica y mucho más que la mía. Yo he comenzado por este edificio. Esto es una cosa curiosa porque en Madrid tenemos un hospital del siglo XVII todavía en funcionamiento, el hospital de San Bernabé, de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, ahí en la calle San Bernabé, y lo he sacado porque realmente la tipología más antigua, no sé si aquí es, sí, aquí, no, el retorno no se ve en pantalla, vale. Bueno, pues por lo tanto, voy a hacer lo mismo que es este pequeño edificio. Esto es un plano del siglo XIX donde vemos todavía la tipología original de los hospitales, que eran con un único patio y estaban las salas, la sala de la Concepción, la sala de San Miguel, la sala de San Lorenzo, era una galería de circulación, y esto era la iglesia. Normalmente los hospitales siempre tienen una iglesia porque en efecto los hospitales son lugares donde se iba a morir en buena medida, entonces la iglesia era fundamental. Curiosamente este hospital todavía sigue en uso y sigue como hospital. Es un caso bastante singular tener todavía un hospital del siglo XVII que siga funcionando en Madrid. Y he traído unas imágenes antiguas porque eso sí nos da la idea de cómo eran los hospitales. Aunque esto ya también es del XIX y por lo tanto lo vemos más digno de lo que debía ser del siglo XVIII y XVII, el hospital, nuestro concepto de hospital, habitaciones individuales o para unas pocas personas, no tiene nada que ver con lo que era. El hospital eran salas comunitarias inmensas donde se reunía gente y donde había división pues, por sexos o por enfermedades. Incluso se hacían muchas divisiones por hospital. O sea, Antón Martín era un hospital para enfermedades contagiosas, por ejemplo. Era una enfermedad distinta. Había los leprosería por lazaretos, siempre fuera de las ciudades para las pestes. Había hospitales de incurables, porque había hospitales de incurables donde ya la gente iba directamente a morir. Y luego había también hospitales de convalecientes, sin contar esto que ha dicho de que hospital es hospicio también. Entonces era un lugar donde no solo se recogía a los pobres para abajo de la sopa, no, donde había talleres para que trabajasen, porque se recogían a los vagos maleantes y se les obligaba a trabajar o se les encerraba. Por ejemplo, en los pueblos, yo recuerdo en Chapinería Billón, hospitalillo, y el hospitalillo resulta que era una especie de cárcel para los enfermos y para los gitanos. Cuando llegaban allí los encerraban para unos sendantes del siglo XVIII y los soltaban al día siguiente. O sea que los hospitales, cuando tú veías salir, decías, esto no tiene ni ventanas. No, es que era para encerrar a la gente. No era realmente lo que de repente salíamos, que es un hospital, tiene un agujero así en el techo y eso es todo, para que entre algo de aire.
Los hospitales, claro, no son solo camas, los hospitales tienen un montón de instalaciones. Aquí no he encontrado una foto de los quirófanos, las instalaciones, pero bueno, vemos claro, que necesitan lavaderos, necesitan cocinas, necesitan una serie de cosas que van a importar mucho en la construcción del hospital. Vas a tener comedores, vas a tener una serie de instalaciones que no es solo tratar a los enfermos, sino todo ese mecanismo que va a crecer con el tiempo, se va a transformar cada vez en algo más complicado, pero que es fundamental para la función del hospital. Vamos a ver, voy a poner aquí, ¿no? Creo que estoy tapando la información. Ese hospital es el primer modelo del hospital en torno a un patio que parece una tipología hospitalaria. En realidad es una tipología hospitalaria, es una tipología de todo, es una tipología medieval, todo era en torno a un patio. Si miramos eso, podría haber sido un hospital, cuando hemos visto ese plano, o podría haber sido un convento. Los conventos tienen un claustro, que es la misma solución, con salas alrededor y con una iglesia a un lado. Los palacios, los alcázares, el alcázar de Toledo es un patio con galerías alrededor, también podría ser un hospital. Los colegios mayores de las universidades también, las Alcalá, y descubres que todos los colegios eran como conventos que tenían. Es una tipología, digamos, no especializada, es una tipología medieval que se usa para muchísimos usos, pero aquí ya comienzan, en el Renacimiento, comienzan a intentar especializarse los hospitales. Y este es quizá el primer modelo el que más influye, este hospital. ¿Qué pone ahí? 1856, es un disparate. Es un hospital de 1456. Está mal. Es un hospital que se dice que es un hospital ambiciosísimo, es el hospital de Milán, un corazón de Hilarete, donde van a hacer una serie de patios. En el centro hay distintas, veis, hay unas construcciones dentro de los patios, son instalaciones especializadas. Es un hospital que está intentando especializarse con muchos usos y que ya surge esta tipología de dividir en 4. Vemos las camas, las galerías, como veis, estas galerías de aquí. Esos son las camitas, son las galerías del centro donde están los enfermos, y todo lo demás van a ser servicios, comedores, las habitaciones de los médicos. Vivía mucho personal dentro de los hospitales, no solo estaban, sino que vivía mucho personal allí. Por supuesto, cuando comienzan a tener las monjas hay que hacer una zona para las monjas, todas estas cosas que hay que hacer en los hospitales. Y este hospital no se va a terminar nunca en Milán, pero va a influir mucho en los hospitales españoles. Este modelo va a influir en los hospitales que van a construir los Reyes Católicos. El más antiguo que tenemos de estos es el de Santiago de Compostela, que es un hospital que, si nos damos cuenta, ya está haciendo la solución de los 4 patios. Las anticipa. La primera construcción son estos 2 patios de abajo, pero luego ya está previsto, y en la actualidad tienen los 4 patios, es este concepto de ir multiplicando para ir multiplicando la complejidad del hospital. Por supuesto, estos son hospitales reales. Es muy curioso porque este sería el albergue de peregrinos. De hecho, todavía tiene un comedor de peregrinos. Ahora ya sabéis todos, es un hotel de lujo, es un hotel de 5 estrellas, pero por la fachada lateral hay una entrada para los peregrinos pobres donde les dan de comer. Es un cuartito más o menos puesto. O sea, eso no está previsto entre muchos y además no lo publicitan. Pero el hospital se construye con grandes calidades arquitectónicas, es una fundación real y es un hospital que tiene lujo arquitectónico, buena construcción. Es un edificio ambicioso, porque los Reyes Católicos van a tener esta política de grandes hospitales. En Santa Cruz de Toledo también vemos intentando hacer esta misma solución de los 4 patios, también incompleta. Ahí solo hay 2 patios construidos, realmente las construcciones de Toledo casi impedían terminar el hospital, pero también es este concepto. Y vamos a ver cómo es esta imagen, porque vemos ahí en la sección, es muy interesante, vemos que son 2 pisos para tener las camas y en el centro un gran espacio central. El gran espacio central es la capilla para que todos los enfermos puedan asistir a misa. En un momento dado, sin tener que levantarse de sus camas, se da la misa y desde ahí la va a ver todo el mundo. El hospital este es el hospital de Santa Cruz de Toledo, ahora es un museo, pero vemos este espacio donde todos los enfermos, cuando se haga misa, el altar estaba en el centro, y daban la misa en el centro y todos los enfermos podían asistir a la misa sin tener que desplazarse, sin tener que levantarse de sus camas. Luego ya repartían la comunión circulando por las galerías. Con lo cual vemos que el hospital sigue teniendo un poco esa función muy ligada a la iglesia, pero muy ligada a la iglesia porque estaba muy ligada a la muerte. Como he dicho, eran morideros, entonces eran sitios donde iba a morir mucha gente y la comunión era fundamental y la misa era fundamental en la mentalidad de la época, era esencial para poder bien morir, dado que estabas en un hospital. El tercero que se construye en esta época, también magnífico, es el Hospital de Real de Granada, que es el único que realmente se acaba con sus 4 patios y que volvemos a tener esa misma iglesia en el centro, esa capilla, que es la torre más alta, con los patios y con esta circulación. Pero, y esto es lo más interesante, en Madrid estuvimos a punto de tener uno. En Madrid iba uno, pero además más especializado que los demás. Pero en Madrid sí es muy curioso, este hospital, que es precisamente donde está el hospital provincial, el hospital general, el hospital que hemos estado viendo. En Madrid era un hospital que se comienza a construir como albergue de pobres. Comienza a construir precisamente por el médico de Felipe II, el Cristóbal Pérez de Herrera. Él decide promover este albergue de pobres y el concepto es ya que cada patio está especializado. Este era el patio de los hombres. Este era el patio de las mujeres, que como la calle Atocha tiene desnivel, tenía 2 pisos, de modo que debajo podía tener una cárcel. ¿Por qué? Porque las mujeres, no, las cárceles de hombres eran más seguras. Estas eran cárceles prácticamente para prostitutas, realmente era para las malas mujeres.
Esas mujeres muchas veces están enfermas porque traían enfermedades venéreas. Entonces era un modo de tener relacionada la mujer enferma encerrada con el hospital, la prostituta. Y la parte de esto iban a ser dos albergues. Esto era un albergue de hombres, este era un albergue de pobres, de hombres, mujeres, y la parte de atrás iban a ser dos hospitales, de hombres y de mujeres. Es decir, se iba a ligar la función asistencial que hemos visto, eso de que el hospital era también hospicio, pero en la parte de atrás iba a haber una función hospitalaria de verdad. La parte de atrás era para enfermos, la delante era para ver que, por supuesto, iban a tener sus talleres de trabajo y todas sus soluciones. El edificio es un poco disparatado, el aspecto que había tenido teóricamente es ese, y realmente es muy raro, porque estos son tres, porque esta servía de entrada y servía para llegar a la capilla, que volvía a estar en el centro, la iglesia, pero están tres naves de enfermos. Siempre me llamó la atención porque la del centro, no sé si es de hombres o mujeres, o que dan hombres a un lado y mujeres a otro para aclarar las vías. Como nunca se llegó a terminar, el edificio lo que se construye es solo la parte de delante y jamás se llega a concluir, pero entonces sí sabemos que se va a hacer y ya no tenemos el lujo de esos hospitales reales. Realmente estamos en la crisis del siglo XVII, España está decayendo, Madrid no tiene, curiosamente, el gran hospital que habían tenido esas otras ciudades, pero bueno, tuvimos un inicio de este hospital que era un concepto bastante interesante porque nos habla de un hospital más pensado como tal. Curiosamente, la única imagen que tenemos del interior de cómo eran esos patios es esta. Es una visita a Amadeo I al hospital ya en 1871, muy poco antes de demolerlo. Es justo cuando se está ya anunciada la demolición y van a derribarlo. Y tenemos esta imagen donde vemos que el centro era bastante menos lujoso que los que hemos visto. Se invita a tener unas columnas de piedra, pero vemos que tiene unas zapatas quizá de madera o quizá de piedra, pero con techos planos de madera y el segundo piso de madera. O sea, no tiene ni mucho menos el lujo de Santiago, ni de Granada, ni de Toledo. Es un hospital construido con otras condiciones. Este modelo, por supuesto, va a tener influencia también en el extranjero. He sacado este simple para que se vea que no es solo una modalidad española. Vemos de nuevo esta solución que es muy parecida a la que hemos visto. Siempre las camas en el centro, el de altar en el centro, las camas. Es un hospital, un proyecto alemán del siglo XVII. Y justo donde está ese hospital es donde se construye el Hospital General Sabatini en el siglo XVIII. De repente, en 1648, en realidad, porque es Fernando VI el que decide promover la construcción de un hospital. Los hospitales de Madrid están cargados de deudas, no atienden a los pobres, el rey de su propio pueblo decide atenderlos y decide que hay que construir un gran hospital. Llaman a Ventura Rodríguez y Ventura Rodríguez hace un proyecto muy amplio que no les convence y lo sustituyen por uno de Hermosilla. Hermosilla hace un proyecto que no conocemos, pero que sabemos que era más o menos como esto mismo, debía ser muy parecido, solo que la iglesia la ponía en la fachada. Esto es lo que está construido, esto es el Reina Sofía. Esto es el Reina Sofía, y esto pertenece al conservatorio que fue el hospital clínico. Está en la calle Santa Isabel, que para abrir la calle Santa Isabel en el siglo XIX derriban un trozo del hospital y se paran. Y entonces este que está unido a lo que es el hospital, al colegio de médicos, pues luego va a pasar a ser hospital clínico, porque esto se transforma en facultad de medicina y este es hospital clínico, y eso va a seguir siendo el hospital provincial. Ya cambia a ser uno el provincial y el otro el clínico. Este edificio muestra un concepto absolutamente grandioso. O sea, este hospital era tan grande como el Escorial. Esto era un monstruo, era un hospital realmente el que había merecido una gran capital. Este es el que tuvo que tener al lado estaba el hospital de mujeres. El hospital de mujeres se decide que como se va a hacer es un hospital tan grande que va en nombre de mujeres, el hospital de mujeres se va a transformar en colegio de médicos. Se va a construir esa sala que están viendo unas tipologías especializadas para los hospitales, las salas de enseñanza. Esto es un teatro anatómico. Es para poder hacer todos los trabajos de cirugía, las disecciones tal, con público. Se llega a pensar una sala de cientos de personas, o con un aforo, la que se llega a construir es de 1000 personas, o sea, que se piensa en un aforo enorme, porque no solo asisten los médicos ni los estudiantes, sino que asiste el público en general, un público ilustrado que también interesa esas cosas. Esto es toda la reforma del hospital. Lo rosa que vemos eran partes existentes del hospital de mujeres, y este es un proyecto de Sabatini para transformarlo en colegio de médicos. Porque es justo cuando ha dicho en la final del siglo XVIII que la medicina comienza a entrar en un nuevo carácter, digamos, de estudio, de investigación, en efecto la bacteriología, pero también la cirugía. De repente comienza la medicina. Realmente los textos de medicina de la época son bastante delirantes, cuando era más filosofía y los humores hepáticos y conocer latín y hablar de dioscórides siempre todavía te estaban hablando con Esculapio, pero vamos a ver si eso no tenía un carácter de investigación realmente. Y en este momento son los cirujanos que están trabajando en las guerras y que trabajan en la armada y todo eso, son los que van a dar un paso adelante de que necesitamos una medicina científica, una medicina hecha sobre la práctica, conocer bien el cuerpo, conocer cómo funciona esto. Y al principio hay una lucha entre cirujanos y médicos bastante fuertes. Los médicos consideran a los cirujanos estaban en el gremio de barberos, mientras que ellos están en el gremio de doctores, porque ellos hablaban latín. Entonces hay un momento ahí muy grave
normalmente los cirujanos están avanzando y los médicos están intentando frenarles porque piensan que les hace la competencia, hasta que la cosa confluye y comienzan pues, a trabajar juntamente y comienzan a considerarse que medicina y cirugía son dos mismas ramas. Y ya digo, esto era un colegio de cirugía, que no era un colegio de medicina, pero acaba siendo la facultad de medicina, acaba siendo colegio de cirugía y medicina y luego ya facultad directamente de medicina. Y este edificio, lo que tiene más interesante es eso que he dicho del teatro anatómico. Nos encontramos, este era el proyecto de Madrid, que era un proyecto muy bonito, y ese es en el que se inspira. Ese es el proyecto de la Escuela de Medicina y Cirugía. La Escuela de Cirugía también, que se ha construido en París, que tiene ese gran anfiteatro anatómico para poder hacer las disecciones en público. Realmente nos volvemos a encontrar con una tipología hospitalaria que parece científica y específica, pero que hasta cierto punto también es un teatro. Realmente esto es muy parecido al Teatro Olímpico de Vicenza o un teatro de este tipo. No es una tipología muy revolucionaria que veremos que además luego se complica. Aquí tenemos otro modelo que decía este es también de la época, este es en Barcelona, Mosto y Ventura Rodríguez, y este es el proyecto de un teatro anatómico completamente circular. Este se inspiraba en el modelo más popular, que era el teatro anatómico de Padua. Este era un teatro renacentista, en 1584 se había construido ya esta solución de galerías arriba que se podían poner los estudiantes para estar lo más cerca posible, para tener buena vista sobre la mesa de secciones que estaba en el centro. En Leiden se construyó solo 10 años después. Este otro es muy gracioso grabado, porque al mismo tiempo vemos que está todo lleno de esqueletos de animales, porque están haciendo la anatomía comparada, que ya existe en esta época, es sorprendente, pero ya están haciendo la comparación de anatomía de animales con personas, con todo, y van viendo como, por ejemplo, los esqueletos de un pájaro o de un hombre tienen relaciones, y de repente descubren, pues yo que sé, que los brazos del murciélago corresponden con los dedos de las personas, o sea que ahí hay un tema muy interesante de investigación científica, y ese vemos arriba es el de Padua, pero lo de abajo, por lo que de nuevo digo, las tipologías que parecen tan específicas, esto sí que es plenamente científico y plenamente médico. Lo de abajo es un circo de gallos de Madrid. Y vemos que la tipología es la misma. En realidad, ¿qué ocurre? Que claro, es una tipología pensada para que el público pueda asomarse al centro y verlo lo mejor posible. Con lo cual nos podemos encontrar estas situaciones de que a veces lo que nos parece que es una cosa es otra cosa. Las tipologías siempre en medicina han sido un poco variadas. Vamos a volver ahora a lo que hemos visto antes al Hospital Clínico de Sabatini. Este es el momento en el que ya se ha separado, ya se ha abierto la calle Santa Isabel, es una foto de los años 60, de 1600. Esto es cuando es el Hospital Clínico, antes de trasladarse. Hasta el año 65 no se traslada a la situación actual. Luego veremos la construcción del Hospital Clínico y vamos a ver un poco también, porque en este momento sí va a haber un cambio. He traído esta imagen porque es muy curioso como en ese edificio adaptaron, por ejemplo, esa especie de cátedra que vemos que es lo mismo que hemos visto, pero solo medio, y en una sala que no estaba preparada, mientras las otras salas eran construidas es proceso, aquí han tenido que meter esas gradas inclinadas en torno a la mesa de operaciones para que los alumnos puedan asistir. Las salas vemos que todavía seguimos en el concepto de hospital antiguo, con las camas todas seguidas en la misma sala. Y ese hospital, el hospital de Madrid, estaba inspirado en el hospital que estaba construyendo el propio Carlos III, estaba construyendo en Nápoles el albergue del pobre, gigantesco. Este es el primer proyecto tan grande como lo que estaba previsto en Madrid, pero que se amplía todavía con el siguiente proyecto, que lo he traído porque tiene el interés de que por primera vez vamos a ver una nueva tipología hospitalaria, el panóptico. Vamos a ver todas esas salas que desde el centro se ven todas las salas de alrededor. Hasta cierto punto es una evolución de la cruz que hemos visto. De repente pones más brazos y de repente tienes el panóptico. El panóptico va a ser una tipología que, en efecto, como los hospicios, los hospitales y las cárceles están muy relacionadas, no va a triunfar en los hospitales, va a triunfar realmente en las cárceles. Es donde el panóptico va a tener mucho éxito, porque desde el centro el vigilante puede vigilar todas las celdas. En Madrid va a tener dos cárceles, tanto la cárcel Modelo como la de Carabanchel son panópticos. O sea que en Madrid las dos cárceles que tuvo eran panópticos. Pero este es el primer caso en el que comienza a surgir una nueva tipología hospitalaria basándose en el panóptico, que este es el hospital, le pasa a la Reina Sofía, nunca se acabó. Las obras de Carlos III siempre eran demasiado grandes, tenían mal de la piedra y no podían pagarlas, con lo cual se quedó interminable porque esto era monstruoso. O sea, en Nápoles, ningún lado, un hospital tan grande en el siglo XVIII pues era realmente una obra inacabada. Ahora es como un centro cultural, sirve para otras cosas, pero el edificio sigue sin terminar, es un monstruo. Y los franceses son los que por primera vez van a desarrollar el concepto del panóptico claramente. Esto es un concepto de un hospital, de un hotel, un hospital gigantesco para 1000 plazas. Ya vemos que son 6 brazos. En el centro, lo que vemos que podríamos pensar que es la capilla, es una torre de ventilación. Porque lo que en este momento tienen más claro todos los hospitales, lo tienen desde que se construye en Madrid, es que la ventilación es fundamental. Porque ellos además están convencidos de la contaminación por miasmas, pero es cierto que hay un contagio por el aire, y como no saben muy bien lo que es, lo importante es que el aire circule.
Eso es curiosamente porque en el centro el concepto era que iba a crear una corriente de convección que iba a hacer que el aire circulase por todas esas salas. Y luego también tiene una segunda novedad este edificio, y es que por primera vez aparecen unos tabiques separando las camas. Comienza el concepto de habitación individual. No llega a ser tu habitación individual, pero el edificio va a tener todo tabiques, de modo que las habitaciones se puedan considerar individuales. Ya no vas a estar viendo la galería con toda la gente seguida. Lo de alrededor es una galería de circulación, por supuesto no se construye, esto es porque se había fundado el Hospital de París y el Hotel Dieu, y comienzan a surgir proyectos colosales. Se hace otro proyecto de panóptico, este para 4.000 personas. Todavía vemos una cosa curiosa, lo que hablábamos del aislamiento de los hospitales, del concepto. Esto es un canal tomado del agua del Sena para poder aislarlo por completo, como se hacían los lazaretos, pero también los enfermos no se pudiesen escapar. La cerca de Madrid, aunque se transformó en cesta fiscal, se construye por una peste. La hace construir Felipe II por una peste para que la gente no salga ni entre en la ciudad sin control. Porque cuando había una peste, lo primero que hacían era el sitio donde estaban los apestados, aislarlos, para que no pudiesen contaminarse. Entonces, esto era un tema que, claro, era importante de un hospital poder aislarlo en un momento dado. Este hospital, que llega a ser, bueno, no se llega a construir tampoco, es un proyecto cada vez para más locos y los hacen más grandes, pero esta tipología no va a tener demasiado éxito, y esta, en cambio, sí. En ese mismo momento se surge la tipología de pabellones. La tipología que va a generar el Hospital del Rey, que va a generar también estos hospitales de pabellones bajos, una tipología que esta es la que va a conocer realmente éxito. Este es su primer proyecto de 1773. Había ya un hospital en Londres que ya inspiraba esta solución. Todavía son unos pabellones enormes, larguísimos, muy juntos. Pero esta tipología ya en los 1789 vamos a transformar una tipología que vamos a reconocer luego en muchos hospitales franceses. El propio Hotel Dieu es un hospital de pabellones. Se puede visitar, es una belleza. Yo les digo, si van a París, en la propia vas a ver Notre Dame y luego te cruzas al Hotel Dieu, y es un hospital del siglo XIX maravilloso, como francés. Jardines, columnatas, esto es un hospital, se parece un palacio. Pero es un hospital. Supongo que luego las habitaciones eran lo mismo que todo, como de gente metida muriéndose, pero el hospital es súper atractivo. Este modelo va a ser enseguida copiado. Estos son proyectos de alumnos españoles, donde vemos alumnos de arquitectura, como ya están cogiendo el modelo de pabellones, y en Madrid se va a construir el primer hospital de pabellones de España. Va a ser el Hospital de la Princesa, que estaba en la Florida de San Bernardo, donde ahora están las viviendas de los militares. Era el hospital de la Princesa, que bueno, se acaba en el 57, esto es un grabado todavía cuando se está construyendo. Es un hospital que está inspirado precisamente en el de París, en el Hotel Dieu, no en el La Courageux, está inspirado, que también merece la pena visitarse, es una belleza. Y este hospital va a tener todavía un patio, un gran patio central, pero ya vemos como esos pabellones que permiten una especialización y también aislar a los enfermos de otros y meter el aire y la ventilación. Ya no estamos dentro de una habitación mirando hacia el patio, sino que estamos precisamente dando al exterior. Estamos sacando a los enfermos hacia afuera para que todos esos espacios tengan ventilación. El hospital tiene implantación rara en la parcela, porque vemos que es un edificio muy regular y es una parcela muy regular y la plaza encima es redonda, o sea, el edificio debería quedar bastante extraño ahí, pero este es el patio central que tenía. Y por supuesto las habitaciones pues eran como las hemos visto hasta ahora. Esto seguía siendo habitaciones comunes. Es muy gracioso la estufa en el centro. Estuvo saliendo de ahí de un lado. No debía ser muy caliente esto en verano. Estas cosas, por ejemplo, el Reinaso, lo que sabe la filosofía, pero los hospitales tenían cada sala de esas estaba prevista su estufa en su chimenea en un extremo, que no se calentaría una chimenea en una sala de 100 metros de largo, una chimenea en el otro lado, y al otro lado tenía la capilla. El Reina Sofía, como era un patio, si no podía la gente asistir a las misas, que iban a estar en la iglesia aparte, cada sala tenía su propia capilla con su propio altar para poder asistir a las misas. Eso es una solución que ya va desapareciendo, pero que en Madrid va a generar cosas tan curiosas como este hospital desaparecido, el Hospital de Epidemias de 1888, donde el concepto del pabellón se lleva. Esto es que hay una epidemia fuerte de cólera en Madrid y decide construir provisionalmente un poco lo del CETAL, un hospital que se construye solamente para tapar una epidemia, y se construyen estos pabellones muy pequeños, sueltos, muy sencillos, muy separados unos de otros. Un hospital que no tenía, además no tenía comunicación entre ellos, porque en otros sitios hay galerías para que los médicos puedan ir a cubierto. Nuestro era un hospital exclusivamente para epidemias. Ahí lo tenemos, donde estaba implantado, en el barrio de Chamberí, es esa parcela de las manchas negras. Y estas son las fotos que nos quedan. Fíjense qué pabellones tan sencillitos, todos separados para entrar, la iglesia en el centro, y todo era un hospital de una solución provisional para hacer las epidemias que hubo, que luego se derribaron y esa manzana ni existe. Este es el interior del hospital. Vemos que las bóvedas arrancan directamente desde el suelo, o sea, se construía directamente una bóveda apoyada en el suelo, y vemos que en esta foto están ahí los enfermitos bien apoyados, porque debe hacer un frío que morís. Y tenemos
en Madrid otro hospital, que este sí se conserva súper interesante porque parece un panóptico, pero no, es un hospital de pabellones. Este es el de Maudes, este es un hospital interesantísimo en todos sus conceptos. Un hospital que tiene, lo del fondo es la iglesia, donde vivía la comunidad religiosa que atendía a los enfermos, lo de la parte de arriba. Aquí tenemos los quirófanos con una galería de cristal y un techo de cristal. Ahora es la biblioteca, y eso se puede también visitar. La biblioteca es la biblioteca de la dirección, bueno, no sé lo que es ahora, pero vamos, ahí está la Dirección General de Arquitectura de la Comunidad de Madrid. Yo iba mucho precisamente a esa biblioteca. Y entonces ese es muy curioso porque, claro, estamos hablando de una época en la que todavía no hay tecnología para iluminar bien. Entonces el quirófano lo mejor es que tenga techo de cristal para que tenga luz abundante. Y el propio pasillo que va al quirófano tiene techo de cristal y una galería de cristal para poder estar vigilando a los enfermos cuando los trasladas, para tener luz suficiente para estar trasladando a la gente. Los pabellones, ya vemos que siguen siendo pabellones comunitarios con camas, con un comedor, cada uno de ellos en el extremo, la rotonda tiene el comedor para que comiencen ahí los enfermos. El pabellón de entrada, donde están todas las instalaciones, las habitaciones del centro, son de los médicos y todo esto. Y la galería es una galería prácticamente toda transparente, es una galería de cristal. He traído esta maqueta para que se entienda mejor cómo es el edificio se conserva, hacen visitas toda la semana de arquitectura, cosas de estas, pero vamos, que yo he trabajado mucho en él y es un edificio en el que, vamos, es realmente maravilloso. Todo el centro es una galería de ventanas que permitía tener una ventilación de modo que los enfermos no pasasen de un lado a otro, digamos, las contaminaciones por el aire. Y tenemos un edificio aparte, completamente aislado, que no tiene comunicación más que subterránea, que es el de infecciosos. Ese es el pabellón de infecciosos. Y debajo de ese estaba el morgue. O sea, directamente de infecciosos ya sabían que la cosa no iba a salir. Un hospital benéfico fundado privadamente con un carácter también de hospital de convalecientes, porque la fundadora estableció, la ciudad de Muriel, estableció que los enfermos, o sea, era un hospital de obreros, es hospital de jornaleros de San Francisco de Paula, se construyó para obreros. Y establece que los obreros tienen que salir de tal manera que al día siguiente ya puedan ir a trabajar, que no tengan que hacer convalecencia en su casa. Tienen que salir completamente curados. Esas eran las condiciones de la fundación. Es realmente una fundación médica. Siglo XIX está lleno de señoras benéficas. Sus maridos normalmente eran explotadores que generaban miles de desgracias, minería y todo, navieros y tal. Y luego ellas heredaban las grandes fortunas que dejaban los maridos y ellas, muy piadosos y religiosos, hacían fundaciones benéficas y recibían las fortunas de los maridos. Tenemos otro que nos ha sacado, que es el Hospital del Niño Jesús, una fundación de la Duquesa de Santoña. O sea que todas estas fundaciones, todas estas grandes fortunas acaban generando las mujeres, los hospitales para aclarar a los enfermos que se llaman los maridos. El hospital es muy curioso porque cuando se construye, ahora pensamos ahí en Cuatro Caminos, nos parece un sitio, está construido todavía en un sitio aislado, todavía en un sitio en los altos de Maudes, un sitio con buena ventilación, con aires y vientos, que todavía está en un lugar totalmente aislado. La iglesia de fondo, la que vemos todavía se conserva, Nuestra Señora de los Ángeles en Bravo Murillo. O sea, eso nos pone un poco la idea sobre Bravo Murillo y la calle Reino Enferma de Villaverde pasa por detrás de este hospital. Otro hospital que tenemos histórico y que hemos visto cómo se ha privatizado y se ha transformado en un colegio de lujo es el homeopático. Y es un momento interesante porque surge, digamos, en medicina alternativa. La homeopatía surge como una medicina alternativa, igual que he hablado antes de lo que podríamos llamar de bioterapia. No he llegado a sacarlo, había pensado sacarlo, pero me parecía que ya muchas cosas. Los hospitales de la Sierra, porque en efecto hay muchos hospitales antituberculosos y hay uno interesante también de Antonio Palacios en la Fuenfría, que es un hospital todo en galerías al sol porque la tisis no tenía tuberculosis en otra curación, intentar que el aire y el sol te curasen. Entonces la sierra se llena, en Madrid, toda la sierra de Guadarrama, ahora están todos abandonados, algunos los están derribando, otros los van a rehabilitar, otros se transformarán en hoteles, pero vamos, son hospitales que este ya sabemos que es un hospital que se conserva, que restaura la Comunidad de Madrid, que no inscribe el pago de la restauración y que ahora una particular pues lo ha heredado, se ha quedado con el dinero de la restauración, tiene el edificio restaurado y se lo cede a un colegio de pago americano, casi nos va a la sanidad después de haberlo pagado todo en la Comunidad de Madrid, la restauración. Y vemos el cartelito arriba de Comunidad de Madrid pagando las obras y después de cuánto se estuvo restaurando. En fin, la defensa de lo público realmente no es una característica de nuestras autoridades públicas. En Madrid se siguen haciendo, por supuesto, estas nuevas tipologías no son dominantes, es decir, se hace lo que se puede. Este es un hospital muy pequeño, el Hospital de Vallehermoso. Ahora está ahí el Teatro La Abadía, es el solar del Teatro La Abadía, y vemos todavía que ese hospital tan sencillito, son solo 2 galerías de camas, está ahí comunicada las habitaciones de servicio, es un hospital mínimo en planta desde el edificio central. Estos son grabados de la época y vemos de nuevo esas poblaciones subterráneas. El Hospital de San Pau, como ven ustedes, no está comunicado con los edificios. Es que toda una galería subterránea para que se muevan los médicos. Entonces, era un hospital que, claro, son las dificultades que tienen los hospitales de pabellones. Los recorridos eran enormes. En un momento en el que
tenemos a los médicos, que al mismo tiempo el médico que te ha operado, no puedes plantearte, yo digo, es de convalecientes, porque el médico que te ha operado quiere ir también a ver a los pacientes, entonces los recorridos son infinitos, una persona que está atendiendo. El lograr una solución que concentre y al mismo tiempo mantenga los pabellones, que en efecto tenemos nuevos conceptos de la salud y tenemos conceptos, pues eso, de que el aire, el sol y los jardines nos ayudan a curarnos. Entonces esas cosas son importantes. Quizás deberíamos intentar especializar el enfermo que ya está convaleciente, que simplemente está curando, el enfermo que está esperando el enfermo. Es un tema complicado. La tipología hospitalaria sigue cambiando y en esto realmente los que mandan no tienen que ser los arquitectos, sino los médicos, que son los que saben realmente qué necesidades tienen. Y con esto terminado. Muy bien. ¿Y el Zendal? El Zendal no lo he sacado porque no es un hospital. A mí me pusieron la vacuna en el Zendal y yo cuando entré en el Zendal dije, pero esto es IFEMA. Es que son galpones y de hecho cuando dijeron que no sabían qué hacer con él, digo, pues que se lo den IFEMA para que lo explote, porque el problema me parece lógico. Son unos galpones con boxes provisionales como los que hacemos cuando montamos exposiciones temporales, que dicen, pues bueno, pues vale, esto se monta y se desmonta. Y no resolvía nada porque IFEMA estaba haciendo esa función. Cuando comenzó la pandemia, yo soy IFEMA. ¿Qué necesidad había de hacer otro IFEMA? Yo creo que hay claramente una intención de esa tipología para que acabe siendo un IFEMA. Claro. Pues que tenía más sentido si dijese, bueno, pero no tenía sentido porque ya teníamos IFEMA y IFEMA no se podía abrir mientras hubiese pandemia, con lo cual, bueno, en realidad estás usando una instalación que no se podían organizar ferias mientras hubiese pandemia, con lo cual no tenía sentido duplicar. Y en efecto, el Zendal, yo me quedé sorprendido, es que no cumple nada, o sea, es que tuviese aire acondicionado allí flotante, bueno, pero esto está transmitiendo todo de un lado para otro, si la gente está en boxe, no puedes aislar a una persona, no tenía quirófano, no tenía nada, pero este hospital no es un hospital, eso es un moridero, eso es un sitio te meten a ver si sales bien y si no te mueres, o sea, pero lo de Zendal en efecto no lo he sacado porque yo no lo considero un hospital, eso no es tipología hospitalaria, eso es un galpón. Hemos visto que las tipologías, en realidad los sitios muchas veces sirven para otras cosas, se han transformado hospitales en colegios, en hoteles y en centros culturales. Respecto a las tipologías arquitectónicas siempre se puede adaptar. El Zendal quizá para lo único que no sirve es para el hospital, para cualquier otro uso